Me llamo Amaya, tengo 27 años y nací en Sevilla, aunque desde que me casé vivo en la casa familiar de mi esposo en un barrio antiguo lleno de balcones de hierro forjado, bugambilias y patios con azulejos que guardan secretos. Cuando conocí a Javier, pensé que había encontrado a un hombre noble, atento, con esa sonrisa andaluza que derrite a cualquiera. Yo no me consideraba especialmente guapa, cabello castaño hasta los hombros, ojos oscuros que siempre buscan ternura, un cuerpo normal, con curvas discretas que solía disimular bajo vestidos largos y cómodos. Me gustaba la vida en casa grande rodeada de su madre, su padre y su hermana menor, Lucía. Al principio sentía que formaba parte de una familia unida, que el bullicio y las risas en el patio me devolverían la infancia perdida. Me fascinaba oír la guitarra de su padre al anochecer y ayudar a su madre a preparar tortillas de patatas para todos. Pero poco a poco algo empezó a incomodarme. Javier pasaba demasiado tiempo con Lucía. Al principio lo justifiqué, son hermanos, es natural. Se encerraban a hablar en voz baja, siempre con excusas. Yo intentaba llevármelo conmigo a nuestra habitación, pero él sonreía y me decía: «Ve tú, Amaya, ahora voy. Tengo que hablar con Lucía de algo importante». Esa frase se repitió tantas veces que acabó taladrándome el corazón. Una noche de verano, el aire olía a jazmín y el calor era tan sofocante que apenas podía dormir. Todos se fueron a sus cuartos, menos Javier y Lucía. Fingí que obedecía, me puse mi camisón de algodón blanco con tirantes finos, que dejaba adivinar más de lo que ocultaba bajo la luz de la luna, y me tumbé en la cama. Pero mi mente hervía de dudas. Pasada media hora, abrí la puerta con sigilo. Mis pies descalzos se deslizaron por los mosaicos fríos del pasillo. No los encontré en la sala. Un nudo me oprimía el pecho. Acerqué el oído a la puerta del cuarto de Lucía y escuché un murmullo ahogado, risas entrecortadas y un «ya basta, Javier», que me hizo estremecer. Mi piel se erizó, un sudor frío recorrió mi espalda. No quería creer lo que intuía. Retrocedí temblando, pero el piso crujió bajo mis pasos. Silencio. Unos segundos que me parecieron siglos. Entonces los pasos de Javier se acercaron hacia la puerta. Corrí casi sin respirar y me lancé en la cama, fingiendo estar dormida cuando él entró a comprobarme. Su voz tembló apenas: «Amaya, ¿duermes?». Yo murmuraba entre sueños falsos, mientras mi corazón golpeaba como un tambor. Esa noche no pegué los ojos. Mi marido regresó con un olor extraño en la piel, mezcla de perfume juvenil y sudor. Intentó abrazarme, pero yo me hice la dormida. Dentro de mí había estallado un abismo. ¿Qué estaba pasando entre esos dos? ¿Era mi imaginación, un juego de sombras en mi cabeza, o la peor traición escondida detrás de las paredes encaladas de aquella casa sevillana? Y mientras el reloj del pasillo marcaba cada hora con un campanazo metálico, yo sentía que mi vida empezaba a quebrarse en silencio. A la mañana siguiente fingí normalidad. Preparé café en la cafetera italiana, corté pan de pueblo y puse aceite de oliva en un platito de cerámica, como siempre hacía la suegra. Las persianas del patio dejaban entrar tiras de luz y polvo que bailaban en el aire. Yo, en cambio, me sentía hecha de piedra. Javier bajó con paso ligero, recién duchado, el pelo aún húmedo y esa colonia cítrica que tanto me gustaba antes y que ahora me pinchaba la nariz como un aviso. «Anoche estabas rara», dijo, rozándome la espalda con la yema de los dedos. «¿Te encuentras bien, Amaya?». Asentí sin mirarlo. Lucía apareció segundos después con una camiseta ancha y shorts, descalza, el esmalte rojo de los pies impecable. Se sentó junto a Javier demasiado cerca, y comenzaron a hablar de un encargo que debían terminar juntos. Fue entonces cuando la suegra entró agitada, reclamando ayuda para colgar unas cortinas. Javier la siguió, Lucía detrás, y yo me quedé con un silencio que pesaba como hierro. Decidí salir a despejarme. Me puse un vestido midi color verde botella con botones nacarados y unas sandalias de tacón bajo.
Para sentirme fuerte elegí medias finas debajo, un pequeño ritual mío, casi un talismán, y me recogí el cabello con una pinza carey. Caminé hasta la Alameda, donde los naranjos perfumaban la avenida y los turistas hacían fotos a todo. Intenté ordenar mi cabeza, ¿y si solo exageraba? ¿Y si esa risa ahogada tras la puerta no era lo que parecía? Volví a casa convencida de vigilar con paciencia, sin dramas. Esa noche la familia cenó en el patio. Tapas simples, tortilla, pimientos asados, queso curado y una jarra de tinto de verano. El padre tocó unas sevillanas suaves y por un instante me sentí a salvo. Pero el hechizo duró poco. Cuando se hizo tarde, Javier me dio el mismo guión de siempre: ve tú, Amaya, ahora voy, tenemos que revisar un tema con Lucía. Un tema. Siempre un tema. Me acosté sin desvestirme del todo, solo me cambié a un camisón de satén color marfil y una chaqueta fina de punto encima, como si esa segunda capa pudiera protegerme de algo. Pasada media hora, la casa quedó en silencio. Salí de puntillas. Encontré la sala vacía. La luz del pasillo de arriba estaba encendida, tenue. Subí, el corazón en la garganta. Desde la puerta entreabierta del cuarto de Lucía llegó un susurro, luego el sonido de una silla que raspaba el suelo, y después, risas nerviosas cortadas en seco. No me atreví a abrir. Dio un paso, dos, y el suelo crujió. Silencio absoluto. Retrocedí a oscuras y me escondí en el cuarto de trastos, con cajas de Navidad y un espejo viejo donde vi mi rostro pálido y mis labios mordidos. Escuché a Javier bajar las escaleras, detenerse frente a nuestra habitación, abrir y cerrar la puerta. Después más pasos, esta vez ligeros, casi de puntillas, como si alguien quisiera flotar sin ruido. Esperé hasta que mis piernas me hormiguearon. Entonces regresé a la cama, helada. Javier entró poco después con una sonrisa extraña. Te noto distante, dijo. ¿Qué te pasa? Nada, mentí con la mirada clavada en el techo. Te he preparado una sorpresa para mañana, añadió, acariciando la colcha. No abras el armario hasta la noche. La mañana siguiente, al abrir el armario, encontré una caja alargada envuelta en papel crudo con una cinta granate. Dentro había un vestido rojo vino, suave, de escote corazón y falda con vuelo discreto. A su lado, guantes de tul hasta el codo y unas medias de liguero en tono piel con una florecita bordada en el borde, coqueta, pero sutil. Había también unos tacones bajos de charol, elegantes sin pasarse. En una nota reconocí su letra: quiero verte brillar esta noche. Mi estómago se anudó. ¿Era culpa? ¿Era control? ¿Era amor de escaparate? Me lo puse de todos modos, por orgullo, por recordar quién era bajo la marea de dudas. El vestido me abrazó la cintura y el vuelo me regaló una silueta que hacía tiempo no mostraba. Pinté mis labios en un rojo discreto, recogí el pelo en un moño bajo con dos mechones sueltos, y me puse un perfume de azahar. Quería entrar en la sala como una mujer entera, no una sombra. La sorpresa era una cena íntima en el mismo patio, ahora con luces de verbena colgando, velas en vasos de cristal y un tocadiscos antiguo susurrando boleros. Javier me miró como si yo fuera la única persona del mundo. Tiró de mi mano, me hizo girar y sonrió satisfecho. Así, dijo. Así te quiero ver, segura. La cena transcurrió suave, casi perfecta. Hablamos de viajes, de una escapada a Cádiz que nunca hicimos, de los zapatos que me gustaban, él bromeó con que siempre me fijaba en los tacones antes que en el destino, y de las fotos antiguas de su infancia. Lucía no bajó. La suegra tampoco. Parecía que la casa nos pertenecía. Brindamos. Javier me tomó de la cintura para bailar un bolero. Su mano, tibia, descendió solo lo justo para encenderme la piel sin traspasar nada. Era una caricia medida, como si supiera dosificar la intensidad para que la chispa no se convirtiera en incendio. Quise creerle.
Quise pensar que mis sombras eran fantasmas de mi propia inseguridad. Cuando subimos a la habitación, dejó la puerta abierta para que viera que no había secretos. Me ayudó a quitarme los guantes con una lentitud casi ceremonial. Sus dedos desenredaron el tul con delicadeza, rozando mi muñeca apenas. Fue una intimidad contenida, de susurros en el cuello y promesas envueltas en seda, sin cruzar las líneas que yo no quería cruzar. Por primera vez en semanas, me dormí con la sensación de que el suelo dejaba de moverse. Desperté antes del alba. Fui por agua. En el pasillo escuché un ruido suave. Bajé un escalón, y entonces desde la puerta semicerrada del estudio vi un destello. La pantalla del móvil de Javier iluminó dos perfiles pegados. Lucía estaba allí muy cerca, demasiado, él le susurraba algo, y ella se apartó de golpe cuando me oyó respirar. Hubo un silencio denso. Javier giró la cabeza, el brillo del teléfono le recortó la mandíbula. ¿No duermes?, preguntó, tan tranquilo que me heló. Tengo sed, respondí, notando el temblor en mis palabras. Voy a por agua contigo, propuso él, como si el mundo no se hubiera inclinado. Lucía bajó la mirada al suelo, recogió un libro y se esfumó por el pasillo. No dije nada. Esa madrugada, el espejo del baño me devolvió la imagen de una mujer elegante y cansada, con los labios aún rojizos y la dignidad hecha nudos. Ese mismo día por la tarde salí a Triana a comprar tela para unas cortinas, una excusa para respirar lejos del patio. La mercera, una mujer de ojos astutos, me preguntó por la familia. Dije todo bien por inercia. Antes de volver pasé por una horchatería. Y fue allí frente al mostrador, donde una voz me clavó al suelo. Amaya, ¿verdad? Yo soy Ainhoa, amiga de Lucía. Nos conocemos de vista. Asentí cortés. Oye, dudó mordiéndose el labio. Igual me meto donde no me llaman, pero Lucía no es hermana de Javier. La quieren como a una hija, sí, pero es la ahijada de tu suegra, se crió en esa casa desde adolescente. No son familia de sangre. Me quedé sin aire. El vaso de horchata sudaba sobre la barra. No era el dato el que me partía, sino lo que ese dato desbloqueaba dentro de mi cabeza. De pronto todas las excusas tenían otra forma, más peligrosa, más mundana. Ya no era el tabú imposible, era algo posible y por lo mismo, aún más cruel. Perdona, musité. ¿Por qué me dices esto? Ainhoa bajó la voz. Porque te he visto varias veces en la Alameda mirando el móvil, como si esperases un mensaje que no llega. Y porque Lucía habla demasiado alto por teléfono. Si necesitas, no sé, ver algo, yo puedo avisarte. Esta noche tendrá clase de pilates, pero no va al gimnasio desde hace semanas. Volví a casa con el corazón atropellado, las manos frías y los ojos secos. No lloré. Hice algo peor, esperé. Esperé a que el reloj marcara las 11, a que el padre terminara su guitarra, a que la suegra subiera con su rosario, a que la casa respirara lento. Esperé a que Javier pronunciara su consigna, duérmete, Amaya. Baja el volumen del mundo y descansa. Esperé con el camisón debajo de una batine de seda, las medias atadas al liguero como si fueran armadura, los tacones discretos al lado de la cama. A las 11:20 escuché la puerta del estudio. A las 11:23 el clic de un candado pequeño. A las 11:26 la risita contenida que ya conocía. Me levanté en silencio. Crucé el pasillo. Coloqué mi mano en el pomo. Y abrí. Lo que vi no fue indecente ni explícito. No hizo falta. Fue peor, la intimidad de dos cómplices. Lucía, con un vestido negro ajustado y zapatillas blancas, estaba sobre la mesa del estudio revisando unos sobres. Javier, muy pegado, le indicaba con el dedo nombres en una lista. Cuando me vieron, Javier no se apartó. Sostuvo mi mirada. Lucía escondió los sobres detrás de la espalda.
Y entonces Javier sonrió con una calma ensayada. Amaya, esto no es lo que crees. Entonces dímelo tú, respondí. ¿Qué es? La luz amarilla del estudio hacía sombras duras en las caras. Lucía apretó los labios. Javier respiró hondo. Es una sorpresa, dijo. Para ti. Y en ese para ti sentí el filo de una trampa cerrándose, un mecanismo perfecto. Porque lo verdadero, lo que fuera, no estaba en esa mesa. Estaba en la impunidad con la que me miraban. No grité. No lloré. Di un paso atrás y otro más, con el ruido de mis tacones marcando un compás distinto al de mi corazón. Regresé a nuestra habitación, cerré la puerta, apoyé la frente en la madera. Desde el pasillo llegó apagada la voz de la suegra. ¿Todo bien, niños? Todo bien, contestó Javier. Solo organizando unos detalles. Me senté en el borde de la cama. Cogí el móvil. Mis manos, al fin, dejarían de temblar. Marqué un número. ¿Ainhoa? Susurré. Esta noche necesito ver. Y del otro lado, tras un segundo de aire, la promesa. Te aviso cuando salgan. La casa quedó inmóvil, pero la historia acababa de moverse. El día después de aquella revelación con Ainhoa me sentí como si alguien me hubiera arrancado el suelo bajo los pies. Ya no podía engañarme, lo que pasaba en esa casa no era un juego inocente. Lucía no era su hermana de sangre. De pronto cada mirada, cada sonrisa cómplice, cada silencio a medianoche, cobraba un nuevo sentido. Decidí observarlos como un cazador acecha a su presa, sin que lo noten. Fingí alegría hasta bromas con la suegra, mientras por dentro mi corazón estaba en llamas. Javier notó mi cambio, claro, pero creyó que se debía al vestido, a la cena, a su sorpresa romántica. Esa noche, cuando dijo su frase habitual «Ve tú, Amaya, yo bajo luego», supe que era la oportunidad. Encendí una vela pequeña en mi cuarto y me puse el camisón más sutil que tenía, seda negra con encaje discreto en el borde, acompañado de unas medias de malla fina sujetas por liguero. Me senté frente al espejo pintando mis labios de carmín. No era para seducirlo, era mi armadura erótica, un recordatorio de que yo podía jugar también. Pasada la medianoche el teléfono vibró. Era Ainhoa, están saliendo. Sígueme. Salí de la casa sin hacer ruido con un abrigo largo que ocultaba mis piernas envueltas en medias. Las calles de Sevilla estaban en penumbra, con farolas amarillentas y gatos que se escabullían por los muros. Caminé tras Ainhoa hasta una esquina donde se veía un bar pequeño, casi oculto entre talleres. Desde la ventana trasera, se veía la luz tenue y las sombras de dos cuerpos. Javier y Lucía riendo, tomando copas, él acariciando su brazo como lo había hecho conmigo en el bolero. La rabia me nubló la vista. No había beso, no había caricias indecentes, pero la intimidad era clara. No eran hermano y hermana. Eran cómplices de algo más profundo. Ainhoa me sujetó del brazo. ¿Quieres pruebas? Me susurró. Sí, respondí. Quiero que no puedan negarlo nunca más. Sacó el móvil y empezó a grabar, enfocando por la rendija de la ventana. Javier le estaba regalando a Lucía una caja pequeña, dentro había un colgante de plata con un lazo. Lo colocó en su cuello con delicadeza, sus dedos rozando la clavícula. Ella cerró los ojos, y él la miró como nunca me había mirado a mí. Volví a casa antes que ellos. Me quité el abrigo pero me dejé las medias y el camisón. Cuando Javier entró lo recibí con calma, como si nada supiera. Se acercó con la intención de besarme, pero lo detuve con un gesto. ¿Dónde has estado? Pregunté con una voz suave, casi dulce. Revisando unas cuentas con Lucía, ya sabes, respondió con descaro. No reaccioné. Sonreí. Perfecto, cariño. Esa indiferencia lo desconcertó más que cualquier grito.
Se fue a dormir con gesto serio, sin tocarme. Yo, en cambio, me quedé despierta, acariciando el borde de mis medias como si fueran mi secreto poder, mientras planeaba el siguiente paso. Al día siguiente la tensión estalló. En plena comida familiar, cuando la suegra repartía platos de gazpacho, lancé mi bomba. «¡Qué bonito colgante llevas, Lucía! ¿Quién te lo regaló?» El silencio fue inmediato. La cuchara del padre chocó contra el plato. Lucía se sonrojó. Javier apretó la mandíbula. «Es mío desde hace tiempo», balbuceó ella. «Curioso», dije sonriendo. «Ayer no lo llevabas». La suegra frunció el ceño, mirándolos a los dos. Yo crucé las piernas bajo la mesa con calma, dejando que el roce de las medias me recordara que ya no era víctima, sino cazadora. En ese momento Javier me miró con odio disfrazado de ternura. Y yo entendí algo, él había notado que yo sabía. La guerra acababa de empezar. Después de aquella comida en la que dejé caer la verdad disfrazada de broma, el ambiente en la casa cambió por completo. Ya nadie reía en el patio, las guitarras de mi suegro se apagaron, y hasta las bugambilias parecían marchitarse más rápido. Yo caminaba por los pasillos como si flotara, sabiendo que cada gesto mío era observado. Javier. Sobre todo, ya no podía ocultar su nerviosismo. Esa misma noche, mientras yo doblaba unas blusas, entró en el cuarto con paso firme. «Amaya», me dijo con voz baja pero cortante, «¿qué pretendes?» Yo. «Nada. Solo disfruto viendo cómo brillan los collares nuevos», respondí con calma. Sus ojos se endurecieron. Por primera vez desde que lo conocía, sentí que me miraba como a un enemigo. La tensión siguió creciendo. Durante varios días, Javier me trataba con un cariño artificial, lleno de frases dulces, pero sus manos temblaban al acariciarme, como si intentara controlarse. Yo jugaba a la indiferencia. Usaba vestidos más atrevidos de lo normal, un vestido azul con abertura en la pierna, sandalias de tacón, un pañuelo rojo atado al cuello. No lo hacía para seducirlo, sino para demostrarle que mi fuerza estaba intacta. Una madrugada fingí dormir. Él salió de la habitación, y lo seguí descalza. Bajó al estudio y allí lo escuché susurrar con Lucía. No eran palabras románticas, sino discusiones agitadas. «Nos puede descubrir», decía ella. «Ya no. Tengo todo bajo control», respondió él. Mi corazón latía tan fuerte que creí que me oirían. Entonces escuché un ruido, un papel, un sobre. Me asomé apenas y vi que estaban revisando dinero. Montones de billetes guardados en una caja metálica. No entendía nada. ¿Un negocio sucio? ¿Un chantaje? Al retroceder, la puerta crujió. Se hizo silencio. Javier salió de golpe y me encontró en el pasillo. «¿Qué haces despierta?», preguntó con frialdad. «Tenía sed», dije como siempre. Él me sostuvo la mirada, demasiado tiempo. Y de pronto sonrió. «Pues ven, volvamos a la cama juntos». Lo seguí, aunque mi cuerpo temblaba. Esa noche intentó acercarse a mí con una pasión exagerada. Me acarició como en los primeros meses, recorriendo mis brazos y mis piernas con desesperación. Yo no quería, pero si me negaba del todo, sabía que me acusaría de frialdad. Lo dejé avanzar, sintiendo cada roce como una daga. Mis medias de encaje se rasgaron un poco en su prisa, y esa rotura me dolió más que sus besos, era el símbolo de lo que quedaba de mi dignidad. Al amanecer, me levanté al baño. Mirándome en el espejo, vi mi maquillaje corrido y mi pelo enredado. Era como si otra mujer me observara desde el cristal, una mujer atrapada. Esa misma tarde decidí hablar con mi padre. Inventé una excusa para ir a visitarlo. Cuando me vio, supo que algo iba mal. «Hija, ¿qué te pasa?», preguntó con ternura. Me derrumbé.
Le conté todo, las noches sospechosas, los regalos, el dinero escondido. Todo menos los detalles más oscuros. Él me escuchó en silencio y luego me dijo: No vuelvas sola a esa casa. Esa gente es peligrosa. Yo no quería abandonar mi posición aún. Necesitaba pruebas definitivas, algo que desenmascarara a Javier y a Lucía delante de todos. Ainhoa me prometió ayudar, instalaría una cámara pequeña cerca del estudio, justo donde se reunían. La noche siguiente, cuando todos dormían, la cámara captó lo que yo temía. Javier y Lucía juntos, abrazados, con palabras que no dejaban duda: te necesito, eres lo único real que tengo. No había escenas explícitas, pero la intimidad era innegable. Cuando Ainhoa me mostró el vídeo en su móvil, sentí que las piernas me fallaban. No solo era la traición, sino la certeza de que me querían destruir antes de que yo hablara. Y así fue. Al regresar a casa, la suegra me esperaba con rostro serio. Amaya, dijo con frialdad, Javier nos ha contado todo. Dice que lo engañas, que le robas dinero y lo das a un amante. Me quedé sin aire. Era su jugada final. El verdugo se me adelantaba. Eso es mentira, respondí con voz temblorosa. Basta, gritó el suegro golpeando la mesa. Eres una vergüenza. Javier me miraba con un brillo cruel en los ojos. Y entonces soltó la palabra que me partió el alma. Estás divorciada. Vete de esta casa ahora mismo. Me empujaron hacia la puerta, como si fuera una ladrona. Llevaba solo mi bolso y mis sandalias, el vestido aún arrugado por la noche anterior. Me arrojaron al frío de la calle sola, en mitad de la madrugada sevillana. Caminé hasta la casa de mis padres como una sombra, con lágrimas secas en la cara. Al llegar, me desplomé en sus brazos. El médico dijo que tenía una crisis nerviosa, y me dieron calmantes. Durante días no pude hablar. Solo lloraba y dormía. Hasta que poco a poco recobré fuerzas. Mi padre me animó a contar toda la verdad. Pero yo aún dudaba, ¿me creerían, o seguirían creyendo la versión de Javier? La respuesta llegó sola, más cruel que cualquier palabra. Una vecina, con voz excitada por el chisme, nos contó lo ocurrido en la casa de Javier. Lucía apareció embarazada. La madre de Javier, rota, gritaba en medio de la calle: ¿Cómo has podido hacerlo con tu propio hermano? El barrio entero lo supo. Los vecinos salieron, hubo gritos, insultos, golpes. Javier terminó huyendo entre la muchedumbre, ensangrentado, sin rumbo. Yo lo supe entonces: la justicia de Dios es más fuerte que mis pruebas. Los días después de la gran explosión del secreto fueron un torbellino. El barrio entero en Sevilla murmuraba, las vecinas cuchicheaban desde los balcones, y la casa de mis suegros quedó marcada para siempre. Yo, en cambio, me encontraba en el refugio de mis padres, tratando de recomponerme. Mi padre repetía: Hija, que quede claro, no fuiste tú la culpable. Esa gente ya estaba podrida por dentro. Yo lo escuchaba, pero en mi interior seguía sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Había amado a Javier con todo mi ser, había compartido mis secretos, mis risas, mis noches de pasión, y ahora todo se reducía a un recuerdo envenenado. Un día, recibí una llamada. Era Javier. Su voz sonaba rota, como de alguien que había perdido todo. Amaya, escúchame por favor. No sabes cómo fue todo. Lucía no era solo mi hermana, era mi vida desde siempre. Crecí enredado en su cariño, en sus abrazos, y nadie me enseñó a poner límites. Nadie me dijo que estaba mal. Para mí, ella era mi refugio. Yo temblaba al escucharlo. Parte de mí quería colgar, otra parte quería entender. ¿Y yo, Javier? Le pregunté. ¿Qué fui yo en tu vida? Una sombra. Una excusa para esconder lo que hacías. Hubo un silencio largo.
Después su voz casi susurró. Fuiste la única persona a la que quise sin miedo. Pero también fuiste la única que podía destruirme, y por eso te traicioné. Esa confesión me dejó paralizada. Colgué sin responder. No necesitaba más palabras. La herida estaba abierta, pero al menos la mentira se había roto. Pasaron semanas. Empecé a trabajar en una tienda de ropa del centro entre maniquíes y telas suaves. Al principio solo iba para distraerme, pero pronto descubrí que hablar con clientas, aconsejar sobre vestidos y accesorios, me devolvía un poco de autoestima. Cada día elegía con cuidado mi ropa, un vestido entallado, unos pendientes de aro dorados, un bolso pequeño de piel. Era mi manera de recordarme que aún era mujer, aún tenía luz. Una tarde al cerrar la tienda, el dueño, un hombre mayor, serio pero amable, me dijo: Amaya, tienes talento. La manera en que tratas a la gente, eso no se aprende, se siente. Sus palabras me hicieron sonreír por primera vez en mucho tiempo. Quizás la vida me estaba dando otra oportunidad. Pero la paz nunca es completa. Una vecina llegó con un rumor: Javier había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba, algunos decían que lo habían visto rumbo a Marruecos, otros que se escondía en Madrid. Lucía, mientras tanto, había sido enviada lejos por sus propios padres, entre llantos y vergüenza. Una noche, mientras me desmaquillaba frente al espejo con mi camisón de algodón y el pelo suelto, pensé: ¿y si vuelve? ¿Y si algún día toca mi puerta? Un escalofrío me recorrió la espalda. Porque la historia no había terminado. La vergüenza pública lo había destrozado, pero conocía demasiado bien a Javier, era capaz de cualquier cosa para recuperar el control. Me miré en el espejo. Yo ya no era la misma Amaya temblorosa de antes. Había sobrevivido a la traición más cruel. Había sentido el filo del cuchillo en mi espalda y aún así estaba de pie. Suspiré, apagué la luz y me acosté. Pero en mis sueños escuché un golpe en la puerta. Unos nudillos firmes e insistentes. Me desperté sobresaltada, con el corazón latiendo como un tambor. Miré el reloj, las 3 de la madrugada. Me levanté despacio y caminé hacia la entrada. Y allí, en la penumbra, se escuchó otra vez: toc toc toc. No me atreví a abrir. Pero supe que ese sonido era solo el principio de otra historia.